buenas tardes, noches y mañanas a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes. Me siento en familia viendo a tantas personas también conocidas. Moni, vengo, bueno, pues a todas es muy bonito el ver eso, a personas que se vuelven parte de uno, familia aunque estemos lejos. Y pues bueno, yo estoy muy contenta y también muy agradecida con Rosana Navarro y la Fundación Eti Gilesum Colombia por esta invitación. Fue una gran sorpresa, la verdad, esta invitación ha sido un descubrimiento también muy importante porque el tema de hoy, que es la metáfora vive, no es algo muy, más bien no es trabajado en relación a Eti, no había nada de información, estamos como pioneros aquí, pero bueno, vamos a ir sacando mucha riqueza del tema y pues de lo que Eti nos va a compartir durante esta sesión. Y si quieres, pues ya comenzamos con la presentación. A ver. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos varias facetas de la vida de Eti y como decía, el tema de nuestra charla es la metáfora vive. ¿La vas transmitiendo tú? Pues, ajá. La siguiente, por favor. Permítanme tantito. Bueno, en términos literarios, podemos decir que es importante referirse a la metáfora como un recurso de la comunicación humana, ya que conforma históricamente un apoyo en cuestión de significación y genera una perspectiva viable para el lector al momento de abordar una obra. Este recurso alimenta y enriquece cualquier lectura de un texto literario al brindar al lector un sinnúmero de posibles significaciones, lo que ayuda a enriquecer el nivel crítico y reflexivo generado por la obra. El uso de las metáforas despiertan en el lector una intuición que le permite desarrollar una serie de especulaciones acerca del texto. Semejantes especulaciones van a hacer o facilitar un entendimiento personal de la estructura de la obra. Por otra parte, la metáfora se consolida como un trasfondo literario en el cual el lector se adentra paso a paso en el descubrimiento de un sentido metatextual, llevándola a una realidad dentro de la misma realidad ficticia. ¿Cambiamos? En términos generales, la metáfora es un instrumento que nos permite compartir experiencias difíciles de transmitir o intangibles de nuestra vida, empleando palabras o expresiones familiares o cotidianas, enlazando así dos mundos, uno íntimo y personal, que es intangible, de los sentimientos, los pensamientos, las experiencias del alma, y por otro lado está un mundo externo y compartido de ese mundo que percibimos a través de los sentidos, ese que podemos tocar, medir y describir perfectamente. Es así como la metáfora se va a hacer un puente, ese puente que nos permite transitar entre estos dos mundos. La metáfora ha sido empleada en muchas de las actividades del ser humano, la filosofía, la religión, la literatura, la psicología, poesía, medicina, el cine, etc. Y fomenta la creatividad y la expresividad del hombre al proveerle esas herramientas necesarias con las cuales puede expresar, como dijimos, términos tangibles, intangibles en experiencias tangibles. Esos términos intangibles como son la muerte, el miedo, el dolor, la fe, etc. Pasamos a la siguiente. La historia del desarrollo de las metáforas con finalidades terapéuticas se basa en los trabajos pioneros de Jung y Erikson. Otros investigadores como Lakoff y Johnson
que fueron los creadores de la teoría de la metáfora en los años 60 también, señalan que parte de nuestra forma de comprender del mundo es metafórica, vinculando patrones experienciales de un dominio cognitivo conocido con otro menos conocido. Aunque ahorita les voy a dar estos cinco patrones en relación a la psicología y la metáfora, es importante que los consideremos porque estos patrones se llevarán a cabo en todas las corrientes en donde también puede utilizarse la metáfora, como había dicho, en la literatura, en la poesía, en la filosofía, etc. Entonces, vamos a ver. La metáfora es otra forma de contemplar el problema con una nueva forma de hacerlo. Fomenta la imaginación y la creatividad. Su papel de repente se vuelve mucho más activo. Permite al paciente externalizar el problema y verlo con más distancia. Las experiencias resultan más fáciles de recordar y permiten el contacto con la expresión de las emociones. Pasamos a la siguiente. La metáfora basa muchas de sus premisas en el trabajo de Carl Jung, planteado en su obra Hombre y sus símbolos de 1964. Jung escribió que debido a que hay muchas cosas fuera del alcance del entendimiento humano, una persona constantemente utiliza términos simbólicos para representar conceptos que no se pueden definir o comprender. Recordemos que Speer, psicólogo de Etty, pues fue alumno de Jung y por inteligencia natural seguramente Etty en sus escritos utilizaba la metáfora, pero no podemos dudar que también haya sido una herramienta que que Speer le haya propuesto a Etty para poder expresar todo eso que llevaba dentro. Y así vamos a ir viendo en esta charla frases de Etty que se van a ir, que nos van a ir diciendo, o sea, señalando los puntos que antes dije, los 5 puntos que antes dije, vamos a ir viendo cómo Etty los va aplicando en sus escritos. Y la primera de las frases es: la vida es maravillosa, la batalla ha comenzado y el primer día fue bonito, demasiado bonito. Vamos a ver qué significa una batalla. Una batalla, pues nos imaginamos, y no nos tenemos que imaginar tanto porque desgraciadamente ahorita estamos en una situación así, pero bueno, ¿qué implica una batalla? El cuidarnos, el enfrentarnos a algo que nos puede dañar, el estar en un campo que no conocemos, algo que es difícil, algo que nos va a costar mucho trabajo. A Etty sabemos que le costaba mucho enfrentarse contra sus emociones, sus sentimientos, sus deseos sexuales, sus fantasías. Entonces, para ella realmente esto era una batalla, comenzar a escribir. Y sabemos que en otro de sus escritos dice, ahora sí, pues me enfrento a, no es textual, pero a dejar en mi vida plasmada en un cuaderno rayado, ¿no? Entonces, pues era algo demasiado difícil. Pasamos a la siguiente. Decíamos que la metáfora es otra forma de contemplar el problema y brinda una nueva forma de hacerlo. Siguiente. Este cambio en la percepción crea un terreno psicológico en el que el movimiento puede ocurrir y esta libertad de movimiento es el objetivo del cambio. Vamos a ver aquí una imagen de Etty del lado izquierdo, si lo ven de frente, donde la imagen es perfecta, o sea, se ve claramente Etty, ¿no? En la de la derecha está pues rasgos de Etty. Sabemos que es ella porque la conocemos, pero no está clara, está en movimiento, está en esta transición. La interpretación metafórica de la vida, en lugar de analógica, combina el pasado con lo que es nuevo, con lo que se va descubriendo. Una especie de luchas anteriores a las circunstancias actuales en contraposición a una reconstrucción que perdería el poder creativo de la metáfora y ser meramente analógico. Pasamos a la siguiente.
por favor. Antes, decía Eti, solía vivir caóticamente en el futuro, porque rehusaba vivir en el aquí y el ahora. Quería conseguir todo sin esfuerzo, como un mal niño mimado. ¿Qué es un mal niño mimado? Pues un niño berrinchudo, un niño demandante, un niño que quiere que las cosas sean como él quiere y en el momento y en la hora y en el modo que él quiere. Y pues así era Eti. Recordemos que hasta nos dice que cuando ella veía una flor hermosa, no solo la podía ver, sino que la tomaba entre sus brazos y hasta entre sus manos y hasta se la quería comer, tal cual como el berrinchudo, ¿no? Bajo el influjo y la orientación de Julius Speer, psicoquirólogo judío, a quien llamó partero de su alma, emprendió la escritura de su diario el 8 de marzo de 1941. Y he de confesar que cuando yo leí esto de partero de su alma, pues se me hizo algo así como muy lindo, ¿no? Ay, qué romántico, partero de su alma. Pero analizando esto, esta metáfora, partero de su alma, es muy fuerte. Porque a ver, ¿qué significa ser un partero? El partero no está solo ahí diciéndole a quien va a dar a luz, pues viene el niño, ¿no? O sea, no. ¿Qué hace el partero? El partero acompaña, el partero guía, el partero consuela, el partero anima, el partero dice, puja, puja para que salga esa nueva vida que llevas dentro, esa maravillosa vida que llevas dentro. Entonces, toda esta fuerza que vio Eti en Julius, lo aplica aquí, partero de su alma. Él hizo nacer mi nueva vida, que saliera esa nueva vida. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en otra frase dice Eti, tu imaginación y tus emociones son como un vasto océano desde el que arrebatas pequeños trozos de tierra. El océano es ancho y elemental, pero lo que importa son los trozos de tierra que tú sacas de él. Mantén fijos tus ojos en la tierra principal y no chapotees en vano en el océano. ¿Qué es un océano? Pues desde lejos se ve hermoso, una amplitud de agua que no tiene límite, unos colores, bueno, preciosos. A mí me gusta mucho el océano, pero cuando estamos adentro del océano, pues sí sigue siendo lindo, pero todo cambia. ¿Por qué? Porque puede estar muy frío, porque no hay estabilidad, ni siquiera nuestra voluntad permite que haya estabilidad, porque nos mueve de un lado al otro sin control. Y así es la imaginación, así son las emociones. Eti también decía que las fantasías le hacían perder mucha energía. Y claro, si nos imaginamos nosotros en un océano, pues nada y nadie, tratando de mantenernos, nos roba mucha energía. Por eso es que es importante sacar esos pequeños trozos de tierra que nos mantienen estables y mantener los ojos fijos en nuestro objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Eti cuando empieza a escribir? Conocerse, saber quién era ella. Y así también nos invita a saber quiénes somos, a no chapotear en vano en nuestra imaginación, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en todo eso que nos hace perder el objetivo. Seguimos con la siguiente. La metáfora fomenta la imaginación y la creatividad. Su papel de repente se convierte en más activo. ¿Y por qué se vuelve más activo? ¿Por qué? Porque ante una situación que no podemos explicar, porque ante una situación intangible, la volvemos por medio de la metáfora más concreta. Y entonces sí podemos enfrentar la situación, buscar una solución para esa situación. Pasamos a la siguiente. Dice Eti, las depresiones pesimistas había que entenderlas como pausas creativas durante las cuales las fuerzas de uno se estaban restaurando. Cuando iba en bicicleta por el Apollo Land, volvió de nuevo esa ansiedad, esa infelicidad, un sentimiento de vacío tras cada cosa, ese no estar satisfecha con la vida y dar vueltas a los asuntos sin ningún objetivo o finalidad.
En este momento me encuentro en un pantano e incluso el saber que esto pasará no me trae paz. Me odio como el veneno y eso es lo que hay. Vamos a ver. En la primera frase, las depresiones pesimistas, sabemos que Eti era muy depresiva, al grado que pensó en suicidarse. Cuando ella entiende que las depresiones tienen dos vertientes, una, o te hundes como estando en un pantano. ¿Qué es un pantano? Es un lugar asqueroso, frío, que si te mueves te hundes más, que está lleno de animales, de mosquitos. Es un lugar realmente incómodo. ¿Y qué es el veneno? El veneno es algo que si te tomas, te mueres, o sea, ya no puedes seguir. Entonces, la depresión puede o hundirte y matarte, o puede ser esa pausa creativa donde tú recobres fuerzas para salir adelante. En la estrofa del segundo párrafo, ¿dónde está esa fuerza creativa? Justo en donde dice, y eso es lo que hay. O sea, no me voy a pelear con estas depresiones, no me voy a pelear con este pantano porque me voy a hundir más, no me voy a tomar ese veneno porque va a terminar con mis posibilidades de seguir. Esto es lo que hay y en esto voy a ir recobrando fuerzas para restaurarme. La siguiente, por favor. A través de mí fluyen anchos ríos y dentro de mí hay altas montañas. Y detrás de los matorrales de mi inquietud y mi confusión se extienden amplias llanuras de mi tranquilidad y entrega. Todos los paisajes están presentes en mí. Hay sitio para todo. La tierra está en mí y también el cielo está en mí. Y aquí les voy a decir una cosa. Cuando leí esta frase, me acordé mucho de una experiencia personal que tuve hace muchos años. Fui a un lugar que se llama Cobá, en Quintana Roo, y era una zona arqueológica que en ese momento no se había explorado tanto, pero bueno, el guía de ahí nos dijo que si quería, iba yo con mi esposo, y nos dijo que si queríamos conocer la pirámide que existía ahí. Y pues nosotros dijimos que sí, éramos muy jóvenes y pues nos aventuramos. Y ándale, ahí vamos. Y al caminar por ahí, o sea, no había que quitar matorrales, o sea, había que quitar selva. Y entonces íbamos y pues empujábamos todo lo que se nos atravesaba enfrente, el camino era muy largo, pues ni para un lado ni para otro había una brecha, entonces íbamos, les decía, empujando pues toda la selva que había ahí. Llegó un momento en el que pues ya estábamos muy arañados. Llegó otro momento en el que volteé y estaba sorprendida porque mis piernas y mis brazos estaban negros, pero no negros de sucio, estaban negros porque estaban llenos de mosquitos. Entonces fue así, pues entre mi esposo y yo quitándome todos los moscos, el guía echándome como un repelente natural para no hacer daño a las plantas. Bueno, total que seguimos el camino y cuando abrimos la última brecha, el último sendero, se erigió ante nosotros una pirámide espectacular, enorme, enorme. Y bueno, ahí nos acabó la experiencia. Subimos la pirámide y al llegar arriba, es que hasta la piel se me pone chinita, o sea, la vista era majestuosa, majestuosa. Toda la selva se veía desde ahí y el cielo se unía literal a la pirámide, a la selva, y era como si un manto, como decía el manto de la Virgen de la Guadalupe, acabo de hacer una metáfora, como si el manto nos cubriera porque pues los colores, el verde, el azul de las nubes nos envolviera. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia que me recordó esta frase de Eti, y es también la riqueza de la metáfora. La metáfora nos permite sentir empatía con lo que nos están contando. Puede ser que no haya sido lo mismo lo que vivimos, pero lo podemos entender porque algo semejante hemos vivido. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor.
Todas las piezas que conozco de él las encajo como un rompecabezas, pero no se convierten en unidad. Permanece un todo difuso en sus contradicciones. Y aquí, Eti, decíamos que fomenta la metáfora, la creatividad, ¿no? Y lo pone en un papel más activo. Fíjense cómo, pues Eti empieza a hacer de Julius un rompecabezas para poder entenderlo en su mente, aunque todavía queda confuso. Sin embargo, esta es una forma muy creativa para poder entenderlo, para poder entender pues la cercanía que siente con él, pero al mismo tiempo la desesperación, pero también el amor y luego el odio. Ahí lo va componiendo Eti. Pasamos a la siguiente. La metáfora permite a la persona externalizar el problema y verlo con más distancia. Siguiente. Verlo con más distancia. Aquí me acordé del principito que repetía las frases para que se le quedaran más dentro, pues esas, verlo con más distancia. Eti ya había puesto a Julius en un rompecabezas, pero a veces si hacemos un rompecabezas, pues tenemos las piezas ahí y necesitamos alejarnos para poderlo ver en su forma completa, para ver qué falta y dónde encaja cada pieza. Así Eti mira la situación. Seguimos. Y él pondría orden dentro del caos interior, liberaría las fuerzas discordantes que actúan dentro de mí. Me tomó de la mano y dijo, mira, así tienes que vivir. Recordemos que en otra parte de sus escritos dice, y tienes que pasar de lo que está en la cabeza al corazón, sabiendo que Eti pues era muy racional. Toda mi vida he tenido el siguiente sentimiento. Ojalá viniera alguien que me cogiera de la mano y se ocupara de mí. Parezco valiente y hago todo sola, pero me gustaría muchísimo entregarme. Y eso hace ahora este completo desconocido. El señor S con su compleja cara. En una imagen pues vemos a Julius con Eti y con otras compañeras leyéndoles la mano, pero por otro lado vemos varias imágenes, fotografías de Eti en posición derecha, borrosas. Eso es lo que hizo Julius, ayudarle a acomodar su propio rompecabezas. Seguimos. El siguiente, por favor. Algo bonito le está ocurriendo a mi rostro. Es como si estuviera emergiendo desde su primera capa. Sus contornos son cada vez más redondeados, la expresión más intensa y la boca realmente muy bonita. Es como si de repente estuviera ubicada de una manera más íntima y abierta en mi rostro. En el pasado parecía mucho más ansiosamente escondida y ahora está empezando a desplegarse. Esta belleza, estas imágenes que va acomodando en su rompecabezas y viéndolas desde lejos, permiten que Eti no solo descubra su belleza interior, sino también su belleza exterior. Sabemos que sus relaciones, conocer a alguien tenían que ver mucho con la expresión de su cuerpo, las relaciones sexuales, pero tal vez, bueno, y dice, antes era mucho más tímida, ¿no? Se metía en ella, como que no aceptaba toda esa belleza que también no solo había en el interior, sino también se reflejaba en su exterior y así se podía desplegar. Seguimos. Hay mucho capital desperdigado por los suelos aquí, mucho capital espiritual y de valores humanos, pero todo ello tirado, mal gestionado, sin ningún sentido. A veces una se siente muy triste y apesadumbrada por esto. En el pasado, mi pintoresca familia me habría costado un cubo de lágrimas de desesperación cada noche. No puedo explicar aún cómo eran esas lágrimas. Procedían de algún lugar oscuro de mi subconsciente. Hoy en día no soy una derrochadora de este valioso fluido, aunque de todos modos no sea fácil vivir aquí. Fíjense cómo también aquí la metáfora permite que hable de su familia, pero desde esa perspectiva
en la que puede tomar distancia y ya no deja de ser el caos, no deja de ser difícil, como ella dice, pero pues también la pone así como mi pintoresca familia, o sea, muchos colores y a veces encimados unos con otros, ¿no? También como dice, en otro tiempo hubiera llenado un cubo de lágrimas de desesperación cada noche. Pues es una metáfora muy fuerte porque cuánto habría llorado por la familia. Sin embargo, pues yo creo que nadie ha llenado un cubo de lágrimas por dolor, pero sí era mucho. Entonces es la forma de expresarnos y al mismo tiempo de aceptar que va aceptando a su familia. La siguiente, por favor. Ahora y entonces decía, todos son escoria, y al mismo tiempo me siento avergonzada y profundamente infeliz y no puedo evitarlo a sabiendas que está mal. Esto sucede cuando pues empieza toda la invasión de Alemania en Holanda y que tenía una amiga Kate, que pues no estaba en contra de los alemanes, decía que habían alemanes buenos y entonces Eti al leer las noticias pues le provocaba un odio enorme hacia los alemanes. Entonces se da cuenta de esto y dice, pues todos somos escoria, o sea, todos somos basura, resquicio del hierro, ¿no? Algo que no está lindo. Y pues eso me hace, esta es otra parte también importante, es lo que decía, enfrentar la situación, ¿no? No me hace sentir feliz, me hace sentir avergonzada, pero en este momento, aunque sé que está mal, no puedo evitarlo. Pasamos a la siguiente. Es hablar con toda su verdad. Lo expresado en la forma metafórica nos permite más fácilmente recordarlo. Y pasamos a la siguiente. Cuando la araña teje su red, ¿no traza primero los hilos principales por los que luego asciende ella misma? Me gustaría que nos fijáramos mucho en esta imagen, desde el centro de la telaraña y ver dónde está la telaraña. Está entre una alambrada de púas. Veamos el centro y conforme voy leyendo la frase, vayamos expandiéndonos hacia los extremos de la telaraña. La arteria principal de mi vida ya va por delante de mí y he ingresado en otro mundo. Es como si todo lo que está sucediendo y por suceder ya se hubiera fundido en mi ser. Lo asimilé, lo sobreviví y ya construyo la sociedad nueva que habrá de venir después de esta. Como se expanden los hilos de la telaraña. Pasamos a la siguiente. Debes cuidarte, decía Astier, si quieres ayudar a Dios. Entonces, cuidarte es tu primer y sagrado deber. Un hombre como tú, uno de los pocos que ofrecen refugio decente por una porción de vida y sufrimiento y Dios, tiene el sagrado deber de mantener su cuerpo, su mansión terrena, tanto como pueda para ofrecer a Dios hospitalidad en él durante el mayor tiempo posible. O sea, aquí entendemos que nuestro cuerpo, pues como lo decimos en la iglesia, es el templo del espíritu, pero también es una mansión terrena, o Teresa de Jesús le llamaba el castillo donde mora Dios. Esto, qué importante es, o sea, no le dices, pero es un simple cuerpo, es tu mansión donde le vas a dar hospitalidad a Dios, no puedes tenerla descuidada. Tienes que tenerla aseada, limpia, mantenida. Y pasamos a lo siguiente. No, ahí misma, en esa misma filmina. Y lo que no saben aquellos que dicen vives demasiado, intensamente, es que uno puede entrar en la oración como en una celda de un convento y salir de nuevo con fuerzas renovadas y regeneradas. En otro momento decía Eti que a veces se sentía muy apesadumbrada por el mundo, ¿no? Y por lo que había y le creaba confusión y tenía que huir a una habitación solitaria para poder estar consigo y con Dios.
va descubriendo ella misma que esta habitación está en su interior y que no necesita salir hacia otro lado para estar metida en ella y metida con Dios. Y entonces dice, bueno, ahora no importa dónde esté, no importa que me encuentre en un vagón lleno de gente o en medio de la ciudad. Yo puedo huir a mi celda interior y habitarme con él, conmigo y con mi Dios. Pasamos a la siguiente. Ahora sí. Dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros taponando ese pozo y entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Y bueno, para Eti era un pozo, para Teresa de Jesús el castillo, con las afueras del castillo lleno de alimañas. Y me pregunto, ¿para ti qué es? Es una forma también de darnos cuenta cómo está nuestro interior. En este caso, ¿dónde está Dios en mí? Pasamos a la siguiente. ¿Acaso no me condujo a Dios después de pavimentar el camino con su imperfecta mano humana? El gran trabajo que Él ha hecho en mí, hablando de Spear, es que Él me ha desenterrado a Dios en mí y me lo ha dado a luz, como decíamos del partero. Me ha desenterrado a Dios, que es esta parte de pavimentar el camino, de llevarme a ese pozo y ayudarme a sacar lo malo y a sacar esa nueva vida que hay en mí como partero. Y yo continuaré ahora desenterrando y encontrando a Dios en todos los corazones que encuentre. No importa dónde me encuentre en el mundo, yo solo tendré que mirar hacia arriba para tenerle conmigo. Esta carta se la manda a Jenny Tiedemann unos días antes de que falleciera Esther y sabemos que ella no quiso estar ahí a su lado en ese momento. Posteriormente escribe, al menos no tienes que sufrir esto conmigo. Tendré que afrontarlo sola. El frío, las alambradas con púas, y a pesar de todo, vives en mi corazón. Llevo lo que es inmortal en ti. Ya había fallecido Spears, pero no ha fallecido en ella. Eso inmortal, esa sabiduría, ese cariño, esa acogida, esa compañía, esa guía, vivirán por siempre en ella. Pasamos a lo siguiente. Y ahí es cuando mi labor comienza. No es suficiente proclamarse, oh Dios, para encomendarte al corazón de los demás. Uno debe también limpiar el sendero hacia ti, que hay dentro de ellos, Dios. Y para hacer eso, uno tiene que ser un sagaz juez del alma humana, un sagaz muy abusado, que no solo se fije en lo externo, sino que vea en la profundidad. Un psicólogo entrenado me embarcó en un lento viaje de exploración con cada uno que se acerca a mí. La caja de herramientas que necesito para pavimentar el camino hacia ti y los demás es bastante limitada todavía, pero algunas herramientas ya están y las iré perfeccionando despacio y con paciencia. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues todos los conocimientos que le dio Speer, la experiencia que tuvo con él, su diario íntimo, ¿qué más? Las lecturas que hacía de sus autores de Dostoyevsky, de Rilke, de San Agustín, pero sobre todo hay una herramienta muy importante aquí, la paciencia. ¿Cuántas veces le costó paciencia? Y leyendo a Rilke refuerza esto de la paciencia. Tienes que tener paciencia. Todo para escribir, todo es paulatino. Y pues para vivir la vida y aprenderla también es paulatino. Y dice, y te doy las gracias por el gran regalo de ser capaz de leer a las personas. Ver más allá. Pasamos a la siguiente. Mucha gente son todavía jeroglíficos para mí. ¿Qué son los jeroglíficos? Pues figuras que la verdad no entendemos. Esto es como cuando vamos a algún país donde no hablamos el idioma, pues literal, mi esposo dice mucho, me hablan en jeroglíficos. Y bueno, uno tiene que ir desmenuzándolos poco a poco para, como dice Eti, poderlos descifrar. Es lo mejor que puedo hacer, leer la vida de los demás. En Westerbork era como si estuviera ante la cruda empalizada de la vida.
La vida está en lo más íntimo, desnuda de todas las trampas externas. Gracias Dios por enseñarme a leer cada día mejor. Y aquí vemos pues las casitas que están empalizadas literalmente, ¿no? Con esos palos que albergaban gente que desde acá pues no podemos, más que albergar, que guardaban gente que más que, digo que no podemos ver, pero pues saliendo las podemos ver. Es esta parte que ella puede traspasar y ver lo que hay íntimo en el alma. Pasamos a la siguiente. A veces las personas son para mí como casas con las puertas abiertas. Entro, vago a través de los pasillos, de las habitaciones. La disposición es un poco diferente en cada casa. Sin embargo, todas son semejantes y debería ser posible hacer de cada una de ellas un santuario para ti, Dios mío, esa mansión terrena de la que habló antes. Te prometo, sí, prometo que intentaré encontrar un hogar y un refugio para ti en tantas casas como me sea posible. Y ahora Eti es quien nos da literalmente la metáfora. Es realmente una metáfora graciosa. Iré por el camino e intentaré buscar una morada. Hay tantas casas vacías y las prepararé todas para ti, el inquilino de mayor dignidad. Por favor, perdona esta pobre metáfora. Pasamos a la siguiente. La metáfora permite el contacto con la expresión de pensamientos, emociones y sentimientos. Siguiente. Me siento completamente extenuada e increíblemente infeliz, como si grandes piedras colgaran de cada parte de mi cuerpo, intentando hundirme en una clase de ciénega. ¿Cuántas veces, hace rato decía que pues esto, la metáfora también nos ayuda a tener empatía, sentir empatía? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido también así, ¿no? Ante una enfermedad, ante la pérdida de un ser querido, ante una discusión con alguien que amamos o incluso ahora con la guerra que se está presentando, como si nada pudiera sostenernos, como si todos nos jalaran hacia ese pozo, a esa ciénega profunda. Pasamos a la siguiente. En otra situación, Eti dice, me siento como una llovizna. ¿Y por qué no? Por una vez, tarde o temprano el tiempo cambiará de nuevo. Mi error consiste en creer que toda mi vida será una llovizna. Asegúrate, pequeña, de no empezar a coquetear con tus depresiones. Esta frase me encanta por eso, porque muchas veces todo empieza como una llovizna, pero nos sumimos y entonces termina en tempestad. Y es muy lista Eti al decir, a ver, no coquetees con tus depresiones, espabilate, muchacha. Pasamos a la siguiente. Estoy llena de agitación, incómoda, extraña, infernal, que sería producida, voy a volverlo a leer porque me fui. Estoy llena de agitación incómoda, extraña, infernal, que sería productiva si supiera qué hacer con ella. Una incomodidad creativa, no del cuerpo, ni siquiera una docena de apasionadas noches de amor podrían aliviarme. Sabemos que sexualmente era muy activa. Es casi una sagrada incomodidad. Esto es muy fuerte. Si es sagrado, es algo que hay que tratarse con respeto, con delicadeza, con mucha delicadeza. Y por eso Eti dice, oh Dios, tómame en tus grandes manos y conviérteme en tu instrumento. Permíteme escribir. Lo que escribo es sagrado. Lo que escribo merece mucho respeto. Pasamos a la siguiente. Me gustaría recorrer con mis yemas de los dedos los contornos de los tiempos. Y aquí me gustaría que sí, literalmente, con nuestros dedos pudiéramos pasar sobre nuestra cara mientras que voy leyendo. Solo cuando uno conecta con la vida que lleva adentro, puede conectar también con el sufrimiento humano. Y entonces, en el rostro de la gente, en los miles de gestos, en los pequeños cambios de expresiones, en las historias vitales, se puede leer nuestros tiempos.
Conociendo nuestros gestos, podemos también reconocer los gestos de los demás, si bien no todos son iguales, pero siempre hay una similitud. Y así podemos ser capaces, leyéndonos a nosotros, de leer a los otros y el tiempo en que vivimos. Siento que soy la heredera de una gran herencia espiritual. Seré su fiel guardián. Lo compartiré lo mejor que pueda. Me descubro haciendo estos vagos y frágiles gestos. Mi cuerpo se siente tan ligero y flotante, pero mi espíritu está demasiado firme y fuerte. Puede ser que el cuerpo de repente en Eti pues sabemos que era enfermiza y que no se sintiera tan bien, pero ahora es fuerte en el espíritu y es firme. Pasamos a la siguiente. Y así lo manifiesta ella. Estoy intentando vivir la vida dejando a un lado los sellos de colores y la lista de los martes. Me uno a las gaviotas. En sus movimientos a través del inmenso cielo nublado se sospechan leyes, leyes eternas de un orden diferente a las leyes que hacemos los humanos. ¿Cómo serán estas leyes que veía Eti? No solo leyes de libertad, también leyes de justicia, de solidaridad, de apoyo. Imaginemos a las gaviotas ayudándose en comunidad unas con otras. Esas son las leyes que Eti está viviendo aún en el campo de concentración. Pasamos a la siguiente. Rodeada de mujeres y chicas que a menudo me dicen durante el día, no queremos pensar, no queremos sentir, sino seguramente nos volveremos locas. Yo a veces, llena de infinita ternura y despierta durante horas dejando que las muchas, demasiadas impresiones de un día larguísimo me empaparan, rezaba. Déjame ser el corazón pensante de estos barracones. Y esto es lo que quiero ser otra vez. Corazón pensante. No un corazón que se deja llevar por sentimentalismos. Un corazón que busca la acción, que busca el servir, que busca salir adelante, que ve más allá de lo que la realidad palpable le estaba mostrando. Pasamos a lo siguiente. Deseo convertirme para los prisioneros del campo en bálsamo para muchas heridas y pan partido para quienes tienen hambre. ¿Qué significa ser bálsamo? Bálsamo es esa medicina, ese consuelo, esa caricia, ese descanso. Eso quería ser Eti. ¿Y cuántas veces quisiéramos ser eso para otros, no? Y pan partido, ese alimento, esa vida, eso que da energía, pero también es el compartir profundidad, porque estando con los demás no escuchaba solo los lamentos, veía más allá de lo que las personas sentían y era esa su forma de compartirse hacia los otros, compartir profundidad. Pasamos hacia la siguiente. Qué terriblemente jóvenes éramos hace tan solo un año en estos páramos, María. Ahora hemos envejecido un poco. Apenas nos damos cuenta de esto. Hemos sido marcados por el sufrimiento para toda la vida. Y a pesar de todo, la vida en sus insondables profundidades es maravillosamente buena, María. Envejecido. ¿Qué es envejecer? Envejecer es madurar. Envejecer es tener experiencia. Envejecer es adquirir sabiduría. Y todo eso en apenas un año había despertado en Eti en muchas de las personas de los campos. Y más adelante dice, y si nosotros lo cuidamos suficientemente, Dios está en manos seguras con nosotros, a pesar de todo, María. Acuérdense que Eti había comprendido que la situación que vivían no era ocasionada por Dios, no es que Dios la permitiera, es que el hombre en su libertad la había provocado. Y de nosotros, de Dios no dependía que esto se lo solucionara, sino de nosotros. Y ahora nos toca a nosotros ayudar a Dios. Y si lo cuidamos entre nuestras manos, estará seguro, a pesar de todas las trivialidades. Pasamos a la siguiente. Bueno, en esta imagen
eh, es la imagen que yo les contaba de la pirámide a la que llegamos. Si ven, es una pirámide súper grande. Como ven, no hay camino alrededor para poder llegar a ella. Ya ahora ya lo hay, pero en ese entonces no. Y estando hasta arriba, era impresionante ver toda la majestuosidad de la naturaleza, de la selva, y al mismo tiempo el cielo, como decía hace rato, acariciándonos y envolviéndonos como en un manto. Y bueno, estas se las quise poner así para que conocieran ese lugar. Y ahora tenemos del lado derecho las 5 pautas que fui siguiendo para poder dar esta charla. Me gustaría mucho, a ver, Rosana, tú me dirás, que pudiéramos tener 5 minutos cada quien para pensar en una experiencia que haya sido muy significativa en nuestras vidas y la podamos plasmar por escrito en forma de metáfora. La siguiente es para agradecerles su atención, pero sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchos de los escritos que puse aquí, pues es de el libro de Fernando Arriero, de La vida es bella a pesar de todo. Es muy interesante preguntarse qué situación de mi vida valdría la pena expresarla en metáfora, porque el lenguaje me dificulta en ocasiones sacar todo de mí mismo, de mí misma. La metáfora, como también es un recurso del lenguaje, pero un recurso que, bueno, no todas las personas utilizamos. De pronto están más familiarizados quienes acostumbran a escribir, y sin embargo es un recurso bien interesante. En ocasiones la utilizamos y no nos enteramos, ¿no? Estamos un poco eh, medio, dejamos a la metáfora en el anonimato, aunque la empleamos, aunque la empleamos. Bueno, vamos regresando. Parece que ya estamos la mayoría nuevamente en la sala principal. Muy bien, Anita, te doy la palabra nuevamente. Bueno, pues quisiera que alguno de ustedes, bueno, no, sugiero que si quieren compartir pues su experiencia en grupo, qué pudieron notar o su experiencia personal, les costó escribirlo, despertó nuevos sentimientos el describir la experiencia por medio de metáfora, en fin, lo que quisieran comentar.
Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia. Hola. Adelante, Natalia. A mí me hizo sentido cuando ella nombra esto de que un año en los barrancos la envejeció, en el sentido de que fue más sabia y adquirió conocimientos y sabiduría. Yo sentí lo mismo después de una operación. La metáfora era como sentir que el fruto ya está maduro para caer. Tuve una operación de un tumor en la cabeza y después de ese año de internación, a pesar de la tristeza y el dolor físico, la sensación era como de haberme convertido en un fruto maduro que ya estaba listo para caer del árbol. Muchas gracias, muy valioso. Gracias, Natalia. Gracias, me gustó mucho participar de este encuentro. Es la primera vez que participo. Qué bueno, bienvenida. Sí, gracias. Hola, Anita, excelente presentación. Yo estuve en el grupo 2, pero algo pasó con mi computadora que no pude tener audio. Pero voy a compartir mi experiencia, que fue una experiencia, yo diría, religiosa, que me impactó. Fue como un impacto que me dejó muda y paralizada contemplando la creación de Dios en la naturaleza y el trabajo del hombre. Fue en Machu Picchu, en el Cusco, y fue como si Dios y el hombre estuvieran trabajando unidos en esta ciudad que estaba escondida, y fue algo como una experiencia religiosa, algo increíble. Eso me impactó a mí profundamente. Gracias. Muchas gracias, Ligia. Gracias. ¿Aló? Jaime. Tengo un comentario respecto a Machu Picchu. No es mi experiencia, es una cosa al margen. ¿Está bien? Es que hay dos sitios en la vida que me han impactado mucho por la experiencia, digamos, espiritual para teguas, para legos, para creyentes y no creyentes. Y casualmente uno es Machu Picchu. Después de caminar 4 días por el camino del Inca, llegar uno a las 5:30 de la mañana a Machu Picchu por la parte alta y ver el amanecer entrando por la Puerta del Sol es algo tan imponente que el más ateo de los ateos se pregunta, esto tiene que tener algún principio, algún fin en la vida. Y lo mismo en Santiago de Compostela, después de caminar unos 800 kilómetros con la mitad ateos y la otra mitad no tan ateos, también llegan y los que creemos, llegamos y sentimos una experiencia realmente profunda, digamos, grandiosa, también en Compostela, ¿sí? Pues fruto ambas de dos experiencias fuertes de caminada y de placer y dolor simultáneamente. Muchas gracias, Jaime. Placer y dolor simultáneamente. Totalmente, totalmente. Gracias. Yo tengo mi experiencia metafórica, la tengo, pero es un poquito larga, si quieres la resumo lo que más pueda. Claro, compártela con nosotros. Es la siguiente, es una experiencia cuyo título es metafórico, además, porque llevo con esa metáfora ya 5 años y cada vez que la revivo, como hoy lo escribí, me acuerdo con escalofrío y con felicidad de haberla vivido, pero por lo que me sirvió de experiencia, pero pasé ratos bien difíciles. Por eso se llama soledad de soledades. Esa es la metáfora para lo que voy a decir. ¿A qué me refiero?
haciendo una peregrinación tipo Santiago de Compostela, casualmente, pero en este caso lo estaba haciendo a una peregrinación ignaciana, saliendo del pueblo donde nació San Ignacio en Loyola, y yendo a Manresa, donde este año se cumplen 500 años de San Ignacio en la cueva. Tuve una cumule de soledades, digamos. Para comenzar, estaba acostumbrado, ya había hecho 2 veces el camino de Santiago de Compostela, y en este camino no había una señal, y la que había señalizaba para un lado que no era, ¿sí? Era de llorar. Entonces comenzaba uno como a comprimirse, digamos que la garganta. Después seguía uno caminando, y en los 800 kilómetros en el camino, no hubo un peregrino más en esa época. La diferencia es que en ese camino hay 300 peregrinos al año, y en el de Santiago de Compostela hay 300,000, ¿sí? Pero yo fui en el momento en que no había, sino detrás de mí, a una semana de distancia, el director jesuita del Camino de San Ignacio estaba con 4 holandeses, pero yo no podía esperar ni 4 días a que me alcanzaran, y yo seguía caminando, pero no había un alma realmente. No había albergues. De pronto los que tenía que quedarme en un sitio era una estación de tren, que no había problema, pero el problema era que la estación de tren la abría el alcalde, quien tiene las llaves, y ese alcalde estaba de fiesta en otro pueblo. Entonces yo no podía quedarme en ninguna parte, y logré coger un tren para irme a otro pueblo, y llegué a un albergue a otro pueblo, que llamé por teléfono, y era una gente que tenía un hotel, pero estaban construyendo un albergue, porque yo lo quería hacerlo bien primario, y yo literalmente llegué a terminar el albergue con un maestro, a colocar la cortina del baño, y las puertas a la calle no tenían chapas, la de mi cuarto tampoco, arriba, en un salso. Entonces todo era una cumula de soledad y de soledades que fui viviendo, bien interesante, pero cada vez se me comprimía ya no la garganta, sino el alma, el cuerpo, el corazón, cada cosa era más dificultosa, como dicen en la costa. Otras 2 dificultades, o la misma, pero en 2 versiones, era que en los pueblos iniciales no podía tener comunicación porque era de ancianos, y los ancianos solamente hablaban vasco y no entendían nada de español. Entonces, como decía que me quería quedar a dormir en un albergue, era como de hablar a las paredes. Entonces, esa vaina me da cumplimiento ya hasta el estómago. Y dejé para el final lo que fue el principio. El principio fue al segundo día. Yo estaba entrenado para subir una montaña de 1 kilómetro de distancia y muy pendiente. Y físicamente tenía el físico más perfecto del mundo. Pero llegué arriba y había un poste con las señales para donde yo debería coger. Resulta que yo ponía la mano en el poste y no veía el poste. Se me atravesó una nube blanca densa y yo no sabía para dónde coger. De pronto se movía la nube un poquito. Yo decía, ay, para acá. Yo andaba a 5 metros y me perdía. Ya no se veía nada, entonces me tocaba devolverme. Ahí fue una prueba de fuego, de soledad completa en el mundo entero, que afortunadamente dije, bueno, yo siempre he dicho que tengo fe, que me cuesta más trabajo no tener fe que tener fe. Igual creo en Dios y me cuesta más trabajo no creer que creer en Dios. Entonces ahí dije, Diosito, sálvame, lo que quieras. Finalmente me salvó y me mandó a un pueblo donde llego y estaban almorzando delicioso en un restaurante porque ahí había albergue. Resulta que el albergue estaba cerrado porque era lunes y no había los lunes de albergues. Y el restaurante estaba cerrando porque ya eran las 4 de la tarde y ya habían comido,
que era el almuerzo de ellos, la comida de ellos, y me tocó salir a buscar dónde quedarme, y me encontré un sitio que era un antiguo, iba a ser un seminario en 1968, pero no hubo curas por la revolución en París. Entonces me quedé en un albergue de 60 camas para mí, 30 duchas, un comedor como para 100 personas, y yo dormí solo en ese sitio. El del albergue afortunadamente conocía a todo el mundo en el pueblo, me llevó a un sitio que me dieron comida, y el curita dueño de la iglesia de Aranzazu me abrió y me hizo un tour a las 9 de la noche después de haber comido. Ahí ya tuve como cerca un poquito de gente en el tercer día, después de lo de la montaña. Y así fue el camino hasta que se me fue comprimiendo de verdad el alma y el corazón. Y yo dije, Jaimito, grandes problemas, grandes soluciones, pero esa historia de otro cuento. Pero esa fue mi soledad, y por eso se llama la metáfora de la soledad de soledades. Ay, sí, qué fuerte. Mejor título no podías haber puesto. Muchas gracias. No, tengo un éxito al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tengo aquí a mi esposo, a ver si también él quisiera compartir. ¿Quieres compartir? Sí quiso. A ver. Hola, ¿qué tal? Pues para mí ha sido una experiencia el trabajo de Anita. Está bien, ha sido toda una experiencia y bueno, voy a decir dos metáforas. Mi vida con Anita ha sido como comerse bocados del cielo. Ha sido maravilloso. Y en segundo lugar, tuve la oportunidad y la bendición de con Anita compartir una experiencia difícil en la que la segunda de mis hijas murió hace 4 años, y ahorita me pidió Anita que escribiera una metáfora y pongo: para sacar el vino bueno, generoso y suave al paladar, es necesario romper, estrujar, macerar las uvas. Así, Alejandra, fuiste estrujada, macerada y rota, y hoy estamos disfrutando de ti, de ese vino tuyo en plenitud. Pues la vida es maravillosa a pesar de todo, y pues muchas gracias por este espacio y por compartir. Les dejo a Anita. Bueno, muy bueno. Bueno, pues muchas gracias. Ya compartí con nosotros. Qué bonita experiencia la que ha narrado Jaime y la que ha narrado tu esposo. Qué bonita experiencia. Tenemos unos minutitos por si alguna persona más quisiera compartir. Bien, a mí me gustaría, muy buenas tardes a todos, primeramente. Me gustaría compartirles algo que yo escribí sin saber que lo hacía particularmente así desde que estoy en el taller en compañía de Eti. Y hoy me dio gusto saber que hago esto y por eso es que lo quiero compartir. Pero primeramente le doy gracias a Jaime Domínguez porque estábamos en la plática de su metáfora y me dejó como que a la mitad, y no me gusta no me gusta quedarme a la mitad de nada. Y gracias por terminarlo. Te honro, qué bonito. Bueno, voy a hablar de lo mío. Yo una tarde escribiendo, le preguntaba yo al Señor que como que yo me sentía dueña de nada en esta vida, ni siquiera de la voluntad de vivir.
Y yo le decía, todo como que me suena como inevitable a veces. Y entonces yo le decía, ¿quién me ha metido en todo esto sino tú? Pero viendo tanto que la vida social, la pandemia, las guerras, el vivir uno con la tensión de la amenaza de morir todos los días de una u otra manera desgasta. Y yo le comentaba al Señor en escritura, y yo le decía, sentirme así me hace a compararme en mi vida de niña, como cuando me subía en un juego mecánico, ¿sí? Como si tú me hubieras subido en un juego mecánico en esta vida, que es muy excitante para un niño, pero que a veces marea. Y dices, ya quiero parar, pero en mí no está el parar. Yo estoy metida aquí. El único que puede decir que pare eres tú. Como que quisiera bajarme, dije, porque siento a veces vértigos, pero aún no quiero bajarme, porque me gusta vivir. Es como que estoy mareada, pero quiero estar aquí. Aunque así anhelo la paz de tu descanso y la firmeza y el sosiego de tu amor. Pero espérate un poquito más nada más. Que este vértigo se terminará un día y entonces así te veré de frente. Y sabes una cosa, le dije, que ya me contesté. Yo soy la que permanezco aquí y ya me respondí. Muchas gracias. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito, Mónica, muchas gracias. Muy Y profundo. gracias a ustedes por escucharme. De verdad que este compartir ha sido muy provechoso, muy seguramente. En cada uno de nosotros sigue habitando y seguirá habitando la metáfora, porque creo yo que la vida en su sentido se va reinterpretando, resignificando, reexpresando, y la metáfora siempre será recurso para seguirnos diciendo, para seguirnos expresando, para poder inclusive seguirnos conociendo y descubriendo quiénes somos, como en el caso de Eti, que tan bellamente tenía una fluidez enorme en su lenguaje que le permitió convertir de lo más simple a lo más complejo, de lo más doloroso a lo más gozoso, en metáfora. Y eso no es fácil, es camino que se hace y que va entretejido con el crecimiento interior de la persona. Pienso que la capacidad de la metáfora se va enriqueciendo en la medida en que te enriqueces por dentro, en la medida en que tu vida se va convirtiendo como cuando una bola de nieve se va agrandando y resulta que allá adentro hay muchas cosas, pues algo así parecido pasa en tu existencia, ¿no? Que se va haciendo, pero esa bola va creciendo, pero para adentro, no se ve, pero se siente y es una certeza que tú puedes hacer ver a los demás cuando te ven diferente, cuando te empiezan a ver diferente en tu existencia. Anita, muchísimas gracias de verdad por este rato tan agradable que nos has hecho pasar en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, que ya estamos. A todos y todas y cada uno de ustedes que se han conectado desde los distintos países y desde Colombia, de verdad, muchísimas gracias. ¿Seguiremos encontrándonos? Claro que sí. Les cuento que la próxima tertulia la tendremos el último sábado de marzo, a la misma hora, el 26. Y en esta ocasión vamos a tener una invitada muy especial que a propósito tú mencionaste a uno de los poetas y autores preferidos de Eti, que fue Rilke, Rainer María Rilke. No sé, algunos de ustedes seguramente ya lo hemos oído nombrar, conocemos Rainer María Rilke, fue un poeta austriaco que incidió poderosamente en el camino espiritual de Eti. Ella leyó muchos de sus libros, de manera que una experta nos va a hablar un poquito de cuál fue ese entramado relacional entre Eti y Rilke que permitió la expresión de Eti también y que fluyera esa comunicación de autorías, de literatura.
¿no? Desde el fondo del alma de cada uno de los dos en su expresión. Entonces, nos va a acompañar Viviana Unger, que es filósofa aquí de Colombia, pero cuyas raíces son judías, por eso su apellido también, y que tiene como esa vena que le interesa muchísimo compartir con cada uno de nosotros. Entonces, para el 26 lo tendremos muy presente y aquí nos encontraremos nuevamente. A todos ustedes agradezco también su generosidad, todo lo que hemos podido recibir de donación y lo que vamos a recibir está siendo destinado para nuestra obra social en el Codito, en los cerros nororientales de Bogotá, en donde progresivamente se nos ha venido creciendo el número de niños por atender, el número de mujeres, madres, cabeza de familia, y en este momento, con un proyecto nuevo entre manos de población discapacitada que tenemos. Así que, de verdad que todo lo poquito o lo mucho